Y esta interfaz de Charm es, aunque puede preparar archivos de estructuras macromoleculares para más programas que solo Charm, yo en particular lo he usado porque me ha servido muy bien para construir membranas. He hecho membranas solas, es decir, solo los lípidos, o con proteínas. No he construido más que membranas y micelas en esta interfaz y la verdad que es súper, súper práctica. No me voy a decir que sea fácil, de hecho no es fácil de usar, no hay cosa fácil de hacer en este contexto, pero sí te facilita muchos procesos que son aún más complicados si los trata uno de resolver por su cuenta. Como pueden ver, hay varias opciones de generación de inputs, desde lector de PDBs, manera de convertir entre diferentes campos de fuerza, que a veces es útil dependiendo de qué herramientas sepan usar. Los glicanos, por ejemplo, detectar estructuras que ya vienen en los PDBs para completarlos o asegurarse de que sean razonables. Para los ligandos, que también puede ser muy útil si uno quiere modelar los ligandos junto con la proteína. Y vean, hasta tiene un plugin. Si necesitan dibujarle algún ligando, pueden hacerlo aquí. Por ejemplo, yo qué sé, uno, 2, 3, 4, 5, ups, y 6, ¿no? Un hexano. Y aquí aprovechar esta estructura y usarla para acá. O subir un PDF, un ZIF, un MOL, MOL2, SDF, etcétera. Ah, bueno, buscarlo. ¿A poco sí puedo buscarlo así con el dibujo? Esto no, no. Ah, sí. No, no importa, no queremos. No nos interesa este ligando por el momento. Hay para modelar glicolípidos, lipopolisacáridos, nanomateriales, si alguna vez les ha interesado eso. No puedo decir que haya muchísimos, pero sí hay variedades de metales, mica, clay, calcio, cemento, silicato, fosfato, etcétera. Multicomponentes, si ya tienen cosas hechas, el de solución, que es como el tradicional para hacer las dinámicas moleculares en presencia de agua o de algún modelo de agua. Membranas. Martini es un campo de fuerza que permite hacer unos átomos distintos, en vez de tener todos los átomos separados en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etcétera. Martini los agrupa. De hecho, no lo conozco tan bien, entonces no sé los detalles de cómo los agrupa, pero debe ser unidades mayores que átomos con el objeto de facilitar la manera en que se pueden hacer los cálculos. En esencia, tratando de acelerarlos, simplificando la manera en que están representadas los átomos. PACE, ese no sé qué sea. Ah, CG, entonces coarse grain también específicamente para otra versión de un campo de fuerza así simplificado. El generador de polímeros, que puede ser interesante porque tiene ya este, unas unidades de acrilamidas, acrilatos, amidas, dienos, ésteres, etcétera. Básicamente polímeros un poco más comunes, menos nano que los nanomateriales. El Druid Prepper, si no mal recuerdo, es para tener un campo de fuerza polarizable que solo está accesible hasta donde recuerdo en Charm. No creo que ni Amber ni Gromax tengan ese mismo campo de fuerza, tienen otras versiones. Cálculos de energía libres y bueno, sigue la lista. Pero hoy en particular, y esto es por Andrea, que está allí en el cuarto, en el chat, vamos a usar el de construir membranas. Gracias. Entonces, voy a construir una membrana lipídica. ¿Y saben qué? Estoy pensando que ya no busqué mis notas de la versión real que quiero hacer de esta membrana. Se me olvidó por completo. Pero entonces voy a hacer la versión fácil y rápida. No es la más correcta porque todas las membranas celulares tienen diferentes composiciones y tienen variaciones, etcétera. Así que hoy va a ser una membrana simple. Entonces, Andrea tiene un modelo, así que yo no voy a buscar el PDB de la base de datos, sino que voy a subir una estructura que ya tengo, una estructura que ella modeló en el servidor de Robeta, si no mal recuerdo, y que yo debo de tener aquí en...
estos folders. Entonces, este PDB llamado A11 Creo 5 es el que vamos a usar. Está en formato de PDB y vamos a ver, vamos a decirle que siga. Ahora, no me lo voy a echar tan rápido como ya he dado, porque sí quiero que por lo menos Andrea tenga una idea de qué tiene que pasar aquí, qué opciones hay. Entonces, ahorita el PDB, si no mal recuerdo, es un dímero y es probable que tenga hidrógenos, así que sé que por lo menos como es un modelo, tiene todas las cadenas laterales, los factores B y la ocupancia no tienen sentido porque es un modelo, así que no debería haber ninguna dificultades. Sin embargo, ahorita vamos a ver conforme avancemos en los pasos. Ajá, por alguna razón no le gustó este archivo y me está diciendo que faltan cosas. Entonces no me está dejando subirlo. Y lo malo es que entonces me voy a tener que poner a ver por qué el archivo no le gusta. Y puede ser algo trivial o puede ser algo complejo. Pero vamos a hacer el ejercicio, este, pues juntos, porque ya la verdad tampoco me acuerdo qué estuviera pasado. Y puede ser desde cualquier cosa trivial, absurda, hasta algo realmente complicado. Vamos a ver. Ah, es porque salvé un PyMol, no salvé la selección. Entonces, este es un error mío. Creo que entonces lo que voy a tener que hacer es abrir esto en Chimera para recuperar la selección. Porque la verdad no me acuerdo qué seleccioné. Recuerdo mis criterios, pero no recuerdo por qué. Voy a apagar la cámara porque, insisto, según yo no me ven mientras esté algo proyectado en la pantalla. Ajá, ok, sí, ese es el correcto. Entonces mi error fue salvar la sesión y no el PDB. Así que ahora voy a salvar el PDB. Creo que lo salvé porque estaba pensando en recortar estos loops de la superficie, pero bueno, para el ejercicio eso no importa. Así que lo voy a salvar de todas maneras con ese mismo nombre. Nada más que ahora sí le voy a poner la extensión de PDB y va a tener la extensión de PDB porque estoy en esa opción. Creo PDB. Listo. Ujú. Ok, entonces ahora regresar a la página y regresar hasta el principio. Eso también es algo padre. Ahorita que ya realmente tengamos un proceso andando, les voy a mostrar que no es de todo o nada, ¿no? No tienen por qué acabar todo el proceso, no, pues en una sola exhibición, sino que si se tardan mucho o si el proceso de repente falla porque estamos en una página web, hay maneras de hecho de lograrlo, así que nada se pierde. Ok, ahora sí. Entonces leyó dos cadenas que empieza la proteína A, que va del aminoácido residuo 1 al 471. Lo mismo para la B. Y bueno, proceder. Si hubiera gaps, a veces nos da opciones de qué hacer o de qué moléculas no incluir, por ejemplo. Ok, bueno, podemos hacer que ponerle parches a los grupos terminales, que si no saben qué es eso, es porque al principio en la dinámica molecular, si los extremos estaban protonados o desprotonados o con carga, a veces podían hacer una interacción demasiado fuerte como para que la estructura se mantuviera, particularmente en condiciones donde las simulaciones se hacían en solvente implícito. Entonces, ponerle una acetilación al amino y híjole, estos no los reconozco, pero bueno, diferentes terminaciones para bloquear los péptidos y eliminar las cargas. Aquí viene la traducción de estos nombres. Se puede hacer un parche de hidroxilo. Para estos últimos tres son para nucleótidos. Se puede metilamidar el C terminal, amidarlo, metilarlo, neutro, estándar, acetilado para prolina, acetilación, prolina, etcétera. O sea, hay toda una variación de... Perdón, pero ustedes no lo están viendo. Es que le di clic al help. Voy a tener que compartir la ventana completa. Ahí está. Le di clic al... Todavía no se ve. Ahí ya se ve. Le di clic al botón rojo de Help y abrió esta ventanita, que es la que trae la descripción
de qué son todas las opciones en caso de que no supieran o de que quisieran decidir por una versión muy específica de estas opciones que tenemos para los aminos terminales y carboxilos terminales. Si fuera un péptido cíclico, aquí se le indicaría. Si quisiéramos quedarnos con hidrógenos, aquí le podríamos decir. Aquí podemos introducir mutaciones, por ejemplo. Ahorita no recuerdo cuántas, pero me parece que justamente en esta etapa uno podría introducir como hasta 5 mutaciones. Cambiar estados de protonación por aminoácido. Claro que esto implica que ya tienen que tener idea de por qué lo van a cambiar y dónde están. Si quisieran agregar puentes de sulfuro, también tienen que saber dónde están, entre qué residuos y qué residuos. Fosforilar aminoácidos. GDPI, glucosilaciones para anclas de proteínas a membranas. Glicosilaciones, por ejemplo, tienen que escoger dónde y decirle qué glicosilación quieren, etcétera. Coordinación para grupo hemos, que aquí yo creo que como no detectó el hemo no está habilitado. Si quisiéramos agregar lípidos, colitas de lípidos a aminoácidos, por ejemplo, como están mostrados aquí. Glicinas lipoilizadas, lisinas, cisteína, esta está oxidada, esta no, bueno, etcétera. Todas las variaciones de modificaciones químicas que se les pueda ocurrir. Ah, perdón, esta se perdió acá atrás. Otras modificaciones que yo no conocía, bueno, no las he visto, para formar polímeros con cadenas laterales de aminoácidos. Si quisieran ponerle marcas fluorescentes, por ejemplo, porque eso van a hacer en un experimento y lo quieren modelar, o alguien lo hizo y quieren modelar la dinámica de esos colorantes. Hay Bodipi, SAI3, el otro estereoisómero, SAI5, otro estereoisómero, etcétera. ¿Qué más hay aquí que valga la pena? MMTS y sustituciones de aminoácidos no naturales. Por ejemplo, aquí pueden ver algunos cuantos. Hay muchos anillos, principalmente fluorotriptofano, fenilalanina fluorinada, metiltriptofano, etcétera. Como pueden ver, estas herramientas no son precisamente de, ay, sí, nada más lo quiero para modelar mi proteína, pues te presta muchísimas opciones que se pueden agregar a lo que estés haciendo. La mayoría de los casos donde uno está empezando y solo quiere empezar a hacer los modelos para poder simular una membrana, pues pueden ignorar esto a menos que tengan el deseo específico de explorar esas diferentes opciones. Ahora, el siguiente paso. Aquí está algo que les quería decir y es este Job ID es justamente el identificador de este trabajo en específico. Si algo pasara, se fuera la luz, se va el internet, este código me ayudaría a rescatar mi trabajo, saber el proceso que yo estaba haciendo, en qué momento quedó, en qué momento se detuvo, se interrumpió y retomarlo desde allí. Entonces, les recomiendo que si van a empezar algo aquí y si realmente lo quieren llevar a término, pues copien ese número. Va a ser el mismo en cada paso, así que técnicamente solo tienen que copiar una vez, pero sí tómense la molestia de copiarlo para que no lo pierdan. Ahorita esta primera parte fue muy rápida, así que ya tenemos eh, resultados, que son algo muy simple, ¿no? Ya se prepararon los PDBs, aquí ya hay coordenadas en el formato de Charm y el PSF, que son eh, la topología, ya están hechos. Y ahora tenemos que escoger varias cosas. Por ejemplo, si nuestra proteína va a estar orientada de qué manera. Entonces, hay una que es la fácil, que se tenga la orientación del PDB, que puede no tener ningún sentido, ¿no? Los PDBs no tienen una orientación que tenga que ver con la biología, pero eh, hay otras dos. Por ejemplo, dependiente de la forma, está el alinear el eje principal a la Z, alinear un vector de dos átomos al eje Z. O sea, el eje Z va a ser perpendicular a la membrana, entonces ese podría ser una buena guía para poder hacer esta orientación.
Como hay un servidor, que de hecho es el que yo prefiero usar para no estar adivinando cómo hacer esta orientación, que es el PPM. Es este servidor donde hay una serie de estructuras, todas de proteínas de membrana, que no en cuanto, pero cerca de cuando fueron liberadas, este sitio las recoge y las pone en membranas en coarse grain conditions, o sea, de grano grueso, y en base a eso, bueno, en base a eso y otras cosas, decide en qué orientación tiene que quedar. Entonces, si esta proteína o alguna semejante ya está en ese servidor, esta es la opción que yo considero la más pragmática para que no se estén haciendo bolas y sufriendo de cómo deben orientarla para que funcione, para que esté bien acomodada. Y desde luego, en todo paso tienen que estar revisando que haya salido bien y que esté en la orientación que quieren, porque si no, pues a la hora de empezar la simulación va a estar en una orientación distinta, no va a funcionar o va a estar, va a tardar en llegar a la orientación correcta. Y sí, creo que lo que menos quieren es estar esperando a que la simulación se equilibre, ¿no? O por lo menos yo así soy, no quiero esperar a que ocurra eso. También pueden hacer uso de estas rotaciones, pero desde luego necesitan saber pues mucho de cómo tiene que ir la orientación y más o menos tener un buen control de esas variables. Por eso yo prefiero la opción del PPM Server. Y finalmente, lo del agua, esta usualmente, o sea, el chiste de esta sección no es trivial, es complicado y es que como se va a generar un modelo ya con lípidos y agua, hay que estar seguro que las aguas deban estar donde deben estar. Por los métodos que hay más o menos crudo de insertar estas proteínas en su lugar, pues es posible que queden moléculas de agua en lugares donde no deberían de quedar. Entonces, los mismos programadores y usuarios del sitio te dicen, ¿saben qué? Pues eso, si pasa esto, mejor tómense el tiempo de quitar las moléculas de agua para que no les pasen cosas raras en sus simulaciones, que se queden atrapadas moléculas de agua donde no deberían ir o que perturben las conformaciones que exploran, cosas por el estilo. O sea, sí es muy razonable en pedirnos que nos tomemos el tiempo para corregir eso. Entonces, como tenemos dos monómeros, no puedo decir lo que busque en un sitio, le voy a pedir que busque en toda la proteína. Eso va a hacer que tarde un poco más, pero prefiero eso a no estar seguro de qué ocurrió. Ok, sale. Entonces aquí está otra vez el ID. Justamente estoy comparando con el que ya saqué antes y les puedo confirmar que sí es el mismo. Entonces, con una vez que lo copien, van a poder seguirlo usando y rastrear el trabajo, ¿no? Incluso puede haber acabado el trabajo, fallado o funcionado, y con este mismo código pueden volver a recuperar los resultados. Claro, no va a almacenar eternamente sus resultados, me parece que 15 días, a lo mejor un mes. Entonces, si se les olvidó, no lo acabaron o se pusieron a hacer otra cosa, por lo menos por un mes va a estar allí y lo pueden recuperar cuando necesiten. Ajá, como les dije, este va a tardar un poquito más. No, a veces los pasos pueden ser tan largos que sí, hay que dejarlo, irse a tomar un café o lo que sea y luego buscarlo otra vez. Sí, supongo que el tamaño va a estar algo latoso, pero nada terrible. Es decir, yo creo que nos da tiempo en esta hora. Sí, Andrea, ¿qué pasa? Oye, Lenin, y por ejemplo, Dime. sí podemos asumir entonces que bueno, que nuestro modelo está bien que sea un dímero, o Yo digo que sí, va a ser lento la simulación, pero vale la pena. Sobre todo porque algo que se puede hacer muy padre, es decir, pagamos el costo computacional, pero algo muy padre es que podemos dejar un número vacío y el otro ocupado y en una sola simulación muestrear las dos cosas. Y yo prefiero hacer eso. A lo mejor no nos da justo la respuesta que esperábamos o con toda la claridad, pero es un sistema más realista. También por eso, yo no sé por qué se me fue la onda,
sí me hubiera gustado encontrar mi lista de ácidos, bueno, de lípidos que deberían ir en una membrana plasmática común y corriente, en una membrana plasmática eucariota común y corriente, porque eso sí lo estuve buscando y encontré un par de artículos que daban una buena idea de la composición, pero pues hoy no va a ser ese ejemplo, va a ser un ejemplo más, más sencillito. Y por ejemplo, también me causa mucha curiosidad que cuando empezaste a trabajar con la estructura que usamos como template de criomicroscopía, Ajá. los resultados como que eran parecidos a lo que ya teníamos anteriormente, es decir, que los ligandos como más hidrofóbicos o grandes tenían Ujú. una mejor, este, pues unos mejores parámetros. Entonces, Ujú. Pero como- eso es muy normal, o sea, ¿sí? por eso pues ya cursos avanzados de diseño de fármacos ha habido muchos intentos de como normalizar eso. O sea, si vemos a los algoritmos de cálculos de energía, todos asumen que los puentes de hidrógeno cuentan como unidad y tienen que tener unas características geométricas muy claras, pero la aproximación para la superficie hidrofóbica siempre termina siendo superficie, literalmente áreas de superficie. Entonces es como muy razonable esperar que mientras más grande sea tu ligando, más área de superficie tenga, pues va a ser más afín simplemente porque es más grande. Entonces hay por ahí un par de como normalizaciones donde lo que se toma en cuenta es como el número de átomos. Se tiene que dividir la energética por el número de átomos pesados, como para normalizar esa contribución del tamaño. Y entonces por eso cuando empezamos a ver esos otros resultados, pues te decía que hay que controlarlos con algún ligando conocido, ya sea grande o pequeño, pero del que se sepa que en efecto interactúa y que es razonable su interacción independientemente del área, del tamaño que tenga. Ok, gracias. De nada. Estas gráficas, si no mal recuerdo, ajá, más o menos dice que sí quedó insertada la proteína en una orientación razonable, aunque tiene grandes pedazos que se saldrían pues, de las membranas. Claro, no tenemos una membrana, esto es como una representación de cómo se ve el perfil de la proteína si lo viéramos en el eje de Z y que nos aproxima a cómo se va a ver finalmente en una membrana. Déjenme ver. Ah, sí, aquí es la parte, esta es la parte divertida. Aquí es donde tenemos que asignar los lípidos, ¿no? Por definición, para simulaciones de membrana no hay cajas octagonales, octaédricas o decaédricas, porque se necesita que la membrana sea la que pues, se perpetúa en el eje de la Z, por lo menos. Cuando más o menos ya tengo idea de los sistemas, a mí me gusta escoger el número de componentes lipídicos en vez de la proporción, pero ese soy yo. Y aquí es pues una parte que inevitablemente, si no tienen idea de los lípidos, pues no van a poder progresar. Y si no tienen idea de la composición de las membranas, pues también no van a poder progresar mucho. Sí pueden armar una membrana cualquiera, pero pues si no tienen idea de cómo está compuesta, lo que armen no va a tener nada que ver con una realidad fisiológica. Si no me equivoco, la cosa que podemos hacer fácil, ya que no tengo mi lista, es usar PC, es decir, lípidos basados en fosfatidilcolina y fosfatiletanolamina. Por lo menos para Escherichia coli, esos son usualmente de los lípidos más comunes en sus membranas. Y de hecho, la proporción, si no me equivoco, no, ya no me acuerdo, inventaría, debería estar como 60 PE, 40 PC, pero también esto estoy simplificándolo muchísimo, ¿no? No voy a crear hoy una membrana eh, realista, pero pues voy a crear una membrana. Segunda cosa que les haría la vida imposible si no tienen idea de cómo son los lípidos, que no solo tienen que escoger cuál es la cabeza polar, en este caso la fosfatilcolina, sino también tienen que escoger el tamaño de las colas alifáticas, ¿no? Y para escoger el tamaño de las colas alifáticas, de nuevo, también se tiene que tener cierta idea de cómo están hechas estas membranas. Entonces, yo más o menos uso en general. Ah, bueno, también hay otro parámetro que se pueden tomar la molestia
de considerar y es ¿qué lípidos podrían usar, que en efecto, qué lípidos podrían usar en un experimento in vitro para reconstruir estas membranas? O en qué modelo van a trabajar donde la membrana, pues la tuviéramos que hacer lo más parecida a ese modelo. Yo usualmente sé que para muchas cosas de monocapas y bicapas, para cristales y tridimensionales de proteínas, POPC es como de los lípidos más socorridos. Es fácil de manejar, de hecho. Y pues este es uno de los que voy a usar. Luego, hay que también decirle aquí al sistema eh, cuántos de estos lípidos en la capa superior, cuántos de esos lípidos en la capa inferior, y así se empieza. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, pensando que voy a usar un total de 100 lípidos, voy a pedir 60, no, voy a pedir 70 POPCs en la parte de afuera, 70 en la parte de adentro y listo. Y para completar con PE, voy a escoger POPE y pues lo mismo, 70, 70. ¿Ok? Entonces, hasta ahí todo va bien. Bueno, más o menos va bien. Algo que es no del todo intuitivo es que le tienen que dar clic aquí en Show the System Info. Y la razón es que va a tomar estas proporciones que les di en comparación con lo que ya sabe de la proteína y lo que me regresa es, mira, por el tamaño de la proteína, por la forma, que no es precisamente asimétrica, que no es un cilindro, dice, la capa de arriba podría tener más lípidos. Es decir, si lo dejara así, por la forma de la proteína, la parte de arriba va a quedar como desigual con la de abajo. Entonces, eso a veces hay que estarle dando a ojo, a mano, unos cuantos lípidos más. Y que volviendo a calcular el tamaño del sistema. Eh, Inevitable, esto se tiene que hacer a mano, inevitablemente. Todavía más, wow. Yo prefiero irme así como de dos en dos, porque luego el problema se pasa a la hoja de abajo y hay que estarle iterando hasta que salga. Wow, tan diferente es. Bueno, claro que sí, es muy diferente. Vamos a ver si con cinco más. ¿No? ¿Más todavía? Wow, 90. Ah, pero hice, nadie me dijo y estoy cometiendo el error de que estoy cambiando las dos. Entonces me voy a regresar a 80 porque metí la pata, solo hay que cambiar el de arriba. Ok, ahora sí el lower lift left. Lower más 7. Ahí está. Entonces ya cuando iteran esto y tienen, aunque haya sido unos lípidos más, unos lípidos menos, ya cuando esta les da el thumbs up, ya pueden ir al siguiente paso y pedirle que haga los cálculos del tamaño del sistema. Como pueden ver, además, pues hay una lista larga de lípidos, algunos más comunes, cardiolipina, los polyunsaturated, fatty acids, esfingomielinas, ceramidas, lípidos bacterianos, endosomales, arqueas. O sea, aquí se pueden dar gusto, pero les recomiendo que si la van a usar, realmente hagan su tarea y averigüen qué lípidos son los relevantes para el sistema o los relevantes para lo que van a hacer con el sistema. Hay proteínas que sin cardiolipina en la mitocondria no funcionan. Las pueden reconstituir cuantas veces quieran y simplemente no son activas. Y entonces no hay que cometer el error de pensar que solo por ponerla en lípidos aquí en una simulación, pues ya van a estar listas. Esta, creo que esta no es la parte más latosa, todavía nos debe faltar otra. Bueno, no, en realidad esta es la que requiere más información en el sentido de la elección de los lípidos, la elección de cuántos, qué distribución. Ahora, yo lo hice más o menos simétrico, pero también he sabido que hay membranas de ciertas células que son asimétricas, ¿no? Que tienen ciertos lípidos adentro que no los tienen del otro lado, o oxidaciones, o lípidos glicosilados. O sea, sí, sí es un mundo de opciones que hay que tener muy claras antes de empezar. Sí, Andrea, ¿qué pasa? Y por ejemplo, una pregunta, el numerito que se puso ahorita es totalmente arbitrario, así de 75, 80 o algo así, o Sí, también está en sí, función es de...
Es completamente arbitrario. Okay. Eso también es algo que el usuario tiene que decidir porque quieres una membrana lo suficientemente grande que cubra la proteína, que le permita moverse en dicha membrana, pero no la quieres tan grande que nada más cueste tiempo de simulación. Ok. Entonces, Entonces, a veces ujú. hay que hacerlo varias veces, ¿no? A ver, ahorita voy a probar con 70 lípidos y si ahora veo el sistema al final y está pues como muy encerrado con poquitos lípidos alrededor, pues hay que repetirlo. De hecho, miren, voy a compartir, no, creo que lo puedo poner allí. Cada vez que pases por un paso, cada vez que acabas un paso, aquí ya hay estructuras que se pueden visualizar. Entonces voy a darle clic a esta, pero la voy a abrir bueno, sí, sí la descargo. La voy a abrir en Quimera para que puedan ver cómo cómo va la estructura, las estructuras en este paso y se puedan dar una idea de qué hay que estar cuidando o cómo hay que estarlo cuidando más que qué. A ver, ¿ya acabó de cargar o no? ¿Qué le pasó? Ah, está acá abajo. A ver, denme un momento y ahorita abro allí la estructura. Ujú. Entonces miren, por ejemplo, así como estaba la estructura, eh, esto es como la proyección que se tendría que hacer para que fuera periódica. Entonces no es así, al menos espero que no es así como vaya a quedar, porque si no tengo que revisar el PDB, pero ya nos da una idea de toda el área en los puntitos que a lo mejor no se alcanzan a ver, que va a tener el perímetro de los lípidos, ¿no? Entonces, en un siguiente paso, ya cuando los empiece a poner, pues vamos a tener que volver a checar y asegurarnos que todo esté pues en una forma, en una conformación, en un arreglo más o menos razonable. Entonces, aquí, por ejemplo, nos tenemos que tener esto de ¿cómo se llaman? De los iones. Ajá, creo que ese ya está. Y voy a pasar al siguiente paso. No está tardando más, pero es de esperarse. Ok. Ajá, este ya debería tener lípidos. Vamos a echarle un ojito. Esta a veces no funciona. Voy a tener que descargarla también. Sí. A ver, ya bajó. Y ahora abrirla. ¿Dónde está? ¿Sí me hizo caso? No, se me hace que no. Un momento más.
Ujú, ahora sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, se ve razonable. Está los extremos que consideraríamos la superficie de la proteína expuestos. Tal vez está, por lo menos en esta forma presente, a lo mejor está un poquito ancha la membrana, pero eso para cambiarlo necesitaremos cambiar los lípidos. Y más o menos pues en la X, en la Z, perdón, se ve que no estaría tocando fácilmente otras proteínas. Esta parte externa sí quedó como muy cerca, de manera que si pusiéramos otra estructura aquí de este lado, pues tal vez se podrían tocar y eso podría interferir con la simulación. Entonces ahí tendremos dos opciones. Podríamos quitar esta estructura si no la consideramos tan relevante o si está modelada algo incorrectamente, o incrementar el número de lípidos para que haya un poco más de espacio aquí lateralmente. Claro que como esto es un cuadrado bueno, no es un cuadrado, pero si lo veamos solo del eje de Z sería cuadrado, tendríamos que incrementar ambos lados, es decir, los números de lípidos no los vamos a incrementar solo en una dirección, sino tendríamos que incrementar todos los números de los lípidos. Tal vez tener, no sé, como 80, 90 lípidos de cada tipo. Y bueno, eso se va a volver más complicado, por ejemplo, en el momento en que tengan que además tener variaciones de los lípidos. Por ejemplo, si fueran a tener 16 tipos de lípidos, entonces habría que hacer un ejercicio inicial para saber cuántos necesitan para que esté bien espaciada la proteína y sobre ese número como 100% sacar los porcentajes que van a corresponder de cada uno de los lípidos que quieran usar. O sea, insisto, no, es fácil de usar el servidor, pero realmente complicado es ponerse a pensar qué están haciendo para obtener qué cosa. Y sí, pues lo pueden repetir tantas veces quieran en el servidor, pero siempre hay que estar muy seguros de hacia dónde van con esas cosas para que al final tengan un buen modelo y no tengan que estar repitiendo esto cada vez que necesiten un modelo nuevo o un modelo con otros lípidos porque los lípidos no eran los adecuados, etcétera. Que por cierto, creo que ahorita nuestro modelo no tenía todavía moléculas de agua, pero en este siguiente paso ya se debería estar ensamblando todo, lípidos, agua, iones, proteína, etcétera. Ajá, sí, ya están más avanzados. Y déjenme esconder esto. Este ya es el paso final. Bueno, no el paso final final. Aún estamos armando el sistema en PDB y en un formato que es compatible con el servidor. Todavía nos falta pedirle que una vez ensamblado todo esto, eh, se les asigne eh, campos de fuerza. Que el servidor, bueno, no solito, pero internamente puede hacer algunos de los pasos iniciales de minimización, pero usualmente los deja al usuario final. Ahorita que acabe, a lo mejor este es el proceso más largo de esto, pero en cuanto acabe, no, ahí está. Aquí están los tamaños, números de moléculas de los iones, del agua, y aquí es donde pues, se hace el paso final final. Si van a usar Charm, aquí están sus opciones, Charm 36M o 36, y me parece que por lo menos el 36 es compatible con Amber, o pueden pedirle Amber, y claro, todo tiene que encajar con los campos de fuerza, las opciones de campo de fuerza que están aquí, para proteína, DNA, RNA, sacáridos, lípidos, agua y otras moléculas. De hecho, esta combinación sería mejor. Y, los inputs. Ese es el paso que va a generar los archivos que se puedan usar em, en Amber para hacer las simulaciones. Si van a usar Amber, pues ahí tienen que decirle que Amber. Si quisieran otro campo de fuerza, pues tienen otras opciones. Yo la verdad no me acuerdo qué he estado escogiendo. Se me hace que voy a dejar el 36, si es compatible con Amber.
Amber. Esto usualmente yo lo dejo así porque no tengo tanta información como para saber si va a haber que modificarlo muy específicamente. Y listo. A veces eso pasa y es cuando es muy bueno saber que uno tiene el código para recuperarlo en caso de que haya salido muy mal y se desconecte el servidor. Pero veo que sigue funcionando, así que por el momento lo dejaré. ¿Cómo ves, Andrea? ¿Ahora sí lo podrías hacer tú? Pues sí, tendría que hacer la tarea que dices de ver la composición de la membrana que me interesa. Ujú, También hay sí, reflexionar qué membrana, ¿no? ujú, sí, sí, eso es importante. Sí, no sé, por ejemplo, ahorita pensando, o más bien solo en una lluvia de ideas, digo, tal vez me interesaría simular una membrana de hígado. Bueno, de un Mm, hepatocito podría ser, ¿no? Entonces, sí, supongo que debe tener una composición ligeramente diferente a la de, no sé, a la de una neurona, ¿no? Entonces habría que, claro. pues esos detalles. Ujú, sí, son importantes detalles. Sí, aunque digo, sabiendo ese tipo de detalles, pues creo que no es tan complicado, o no sé, estoy viendo muy simplista. No, yo creo que no es complicado. Se pone, digo, se pone complicado porque requiere muchas opciones, pero una vez que tienes idea de esas opciones, esta parte es la más fácil y luego hay que llevárselo al sistema donde se vaya a simular, ¿no? Y ahí es donde a veces también hay otras complejidades, pero pues bueno, ya teniendo esto bien hecho, es fácil entender qué salió mal, qué pudo haber estado mal y cómo corregirlo. Sí, sí, sí. A ver, pues vamos a darle unos minutitos, uno o dos para que acabe. Y si no lo logra, ¿qué haría? ¿Qué podría hacer? Pues se los podría mostrar después, pero sí debería acabar. Cruzamos los dedos. Sí.
Me pregunto si debería ir al Job Retriever. ¿Y Vamos qué a ver si... pasa si, por ejemplo, abres una ventana en simultáneo y checas con el ID? Supongo que nada, pero déjame primero encontrar el ID. De todas maneras, esa es parte del chiste del ID. Ujú. Ah, aquí está. Ajá. Ah, ok. Entonces ya, esto es lo que no podía ver, lo que desapareció, y ahí está que va a tardar unos minutos. Y pues sí, es de esperarse que se tarde no solo unos minutos, sino un buen rato, porque está haciendo un sistema monstruosamente grande y se tiene que tardar. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Disculpe, Doc, y esos cálculos que uno pone en el servidor de Charm, ellos deciden cuánto poder nos prestan, por así decirlo. Sí, supongo que sí, pero no sé cómo esté administrado. No tengo idea de en base a qué se decida o cómo. Final de cuentas, lo único que piden es que si lo usan, los citen. Ah, y por cierto, de hecho en cada paso se puede salvar lo que se haya hecho, entonces no importa incluso si no necesitan llegar hasta el final, pueden ir salvando las cosas que han ido pasando. Y bueno, pues yo creo que vale la pena acabar aquí, no va a tardar esto solo 5 minutos, sí se puede echar un buen rato, así que voy a detener la grabación y para la siguiente vez espero ya poderle mostrar a Andrea, claro, con el mismo código que podemos regresar a esto aún la semana que viene y solo descargar los resultados que queríamos, finalmente los archivos de entrada para ahora sí hacer nosotros la simulación. ¿Sale? Vale, pues Disculpe, Doc, Pues sale. ¿puedo hacer Ya, la ¿qué pasó? en Gromax o en otro programa? Sí, sí, Gromax, NAMD, Charm, Amber, ya no me acuerdo, las opciones son un montón. Yo no las he probado en ninguno de los otros, ¿eh? Solo en en Amber. Y sí funcionan, es todo lo que puedo decir. Bueno, ahora sí detengo la grabación y